Saludos y bienvenidos y bienvenidas a una cápsula más de la voz científica del Colegio de Médicos y Cirujanos. Hoy, de nuevo, en el contexto de nuestro Congreso Médico Nacional, aquí en La Fortuna de San Carlos. Tenemos como invitado al doctor Gabriel Castro, que es médico especialista en vascular periférico. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por compartir con nosotros. Y queríamos conversar, doctor, un poco sobre un tema que yo sé que a la gente le va a encantar y que probablemente nos van a dejar muchas dudas por ahí, y es la enfermedad venosa periférica, ¿verdad? Las famosas varices. Importantísimo, gracias por la invitación y gracias por el espacio. Es probablemente la enfermedad que más incidencia tiene y más prevalencia tiene de lo que nosotros vemos. Es algo muy común y que lamentablemente tiene conceptos muy erróneos que ojalá podamos ir resolviendo poco a poco, como por ejemplo que es una enfermedad estética. Ajá. Y mucha gente lo interpreta como una enfermedad estética y en realidad es una enfermedad que en sus estadios avanzados puede terminar en pacientes con úlceras o con cambios muy importantes que pueden afectar su estilo de vida y que pueden incluso conllevar al riesgo de extremidad, y que hace que la gente muchas veces no conozca esta parte de la enfermedad. Todo el mundo pretende o conoce simplemente la parte estética, o es lo que más se conoce. Entonces creo que es muy importante llegar a ese punto en el que la gente entienda que no es lo estético lo que más importa cuando vamos a tratar la enfermedad venosa crónica. Claro, no, y es un motivo de consulta, y a veces ni siquiera es motivo de consulta, ¿verdad? A veces las personas llegamos a las consultas, ¿verdad? Porque, no sé, porque tenemos un dolor de cabeza ahí crónico, o porque soy hipertenso, o porque soy diabético, tengo cualquier otra enfermedad, y de pronto el médico en el examen físico regular, ¿verdad? Le dice, vea, usted tiene varices. Y lamentablemente es una enfermedad muy normalizada. Tenemos muchas pacientes y muchos pacientes los cuales durante muchos años se les ha dicho, es normal, si usted tuvo 8 embarazos, es normal que tenga esas varices. Y no es normal, y no solo no es normal, es que es una enfermedad progresiva. Hay dos conceptos que yo siempre empiezo la consulta con eso, y es diciéndoles, es incurable y es progresiva. Entonces mi objetivo del tratamiento es mantenerlo lo más lejos de los estadios peligrosos de lo que sea posible. Para eso tenemos muchas medidas, nosotros y el paciente, pero el 80% lo hace el paciente, teniendo una adecuada compresión elástica, teniendo actividad física, tratando de tener un control con el peso, etcétera, etcétera, y algunas medidas que nos pueden ayudar a que el retorno venoso sea más sencillo para las piernas y disminuyamos esa hipertensión venosa que se hace en las piernas, que es la que nos lleva a que se desarrollen síntomas o úlceras o hiperpigmentaciones, etcétera, etcétera. Y qué importante que menciones eso, porque por ahí, ¿verdad? Se ofrecen soluciones milagrosas, ¿verdad? Y eso que decís, y creo que es importante que ustedes lo entiendan, es una enfermedad que no tiene cura, ¿verdad? Se controla, como decís, o se retrasa la progresión. Totalmente. Pero no es una enfermedad que tenga cura. Sí, y lamentablemente se ha comercializado un poco la enfermedad venosa crónica en muchos aspectos. Es muy típico ver el videíto de las arañitas que desaparecen y un montón de cosas, pero en realidad esa no es la base fundamental del tratamiento. Cuando hacemos tratamiento con escleroterapia, con inyección, que es un tratamiento del que podemos echar mano y que nos puede ayudar mucho, lo que tratamos de hacer es cerrar los puntos, para decirlo de una forma muy sencilla, donde la sangre se está devolviendo, y tratar de restablecer la circulación venosa normal, a lo que podamos, ¿verdad? A veces es mucho, a veces es poco, pero no tiene nada que ver con que yo quiero que la pierna quede limpia. Claro. Es una ganancia secundaria, claro. De repente ocurre, hay cirugías en las que puedes dejar estéticamente muy bien, pero no es el objetivo primordial. Y lamentablemente, como le digo, ese error de conceptos hace que a veces el paciente, a la hora de ir a buscar el objetivo de tratamiento, se equivoque y no lo consiga de forma correcta, y ocurran situaciones como por ejemplo pacientes que se inyectan venas que no estaban para inyectarse, hacen tromboflebitis extensas, ¿por qué no incluso hasta trombosis venosas profundas, embolismos pulmonares, y terminan con una complicación gracias a un tratamiento que no debía aplicarse? Nosotros echamos una mano importantísima al ultrasonido para saber qué hacemos, cuándo lo hacemos y de qué manera lo hacemos, pero no hay un tratamiento genérico que nos diga esto sirve para todas las varices, eso no existe. Es echar mano de muchas cosas. No, y qué importante toda esa descripción que das, porque salgámonos, digamos, de la mayoría, que son mujeres, los hombres, ¿verdad? Que prácticamente me imagino que es el mínimo el que podrá consultar, ¿verdad? Porque de pronto dice, mira, no, tengo unas varicillas ahí, ¿verdad? Y no consultan. Y después terminan, como vos decías, ¿verdad? Progresando con úlceras crónicas. El hombre tenemos 8 a 1, 8 mujeres por cada hombre, pero normalmente ese hombre tiene una enfermedad severa.
Ese hombre tiene un componente genético muy importante que hace que la enfermedad normalmente sea severa y tenemos un problema de educación, digo yo siempre, en el cual a veces nos ha costado llegar a esos pacientes. Pues, por ejemplo, un reto total es a veces decirle a un paciente póngase medias elásticas, ¿verdad? Esto lleva a muchos tabús, a muchas situaciones en las cuales cuesta un montón, hay que explicarle muy bien. Creo que la esencia está en que el paciente entienda el por qué las está usando, como todo tratamiento. Y en el momento en que el paciente entiende muy bien por qué las está usando, es más fácil que haga apego al tratamiento, las medias y todo lo demás. Claro. Pero con los hombres tenemos ese problema, normalmente consulta un poco más tarde y a veces pues con condiciones un poco más delicadas. Mira, y si hablemos un poquito tal vez y contanos, ¿verdad? Todos factores que me pueden llevar a mí, aparte de que tenga una carga genética, una historia en la familia, ¿verdad? Que tal vez hay una enfermedad venosa por ahí que pueda, ¿qué tanto eso influye? ¿Qué otras cosas de mi día a día me pueden llevar a tener problemas venosos? Un componente genético es esencial, o sea, existe siempre en una parte importante, se dice que de un 20 a un 30% de todo lo que ocurre con la enfermedad genético. Lo demás empieza a radicar en qué trabajamos, qué tanto tiempo pasamos de pie, qué tanta actividad física hacemos para tener una salud endotelial adecuada, que no se limita solo a la parte arterial, sino que también incluye la parte venosa, cambios de peso, los embarazos también, ¿verdad? Los embarazos y el cuidado o la higiene que se tuvo con esas piernas durante el embarazo, que es algo que lamentablemente no tenemos una costumbre de educar a la mujer embarazada, decirle tenemos que usar medias, incluso, ¿por qué no?, terapias linfáticas, etcétera, etcétera, y lamentablemente a veces después de un tercer o cuarto embarazo la paciente empieza a desarrollar, o incluso un segundo, enfermedades venosas severas. Todo este tipo de cosas, ¿verdad? Tratar de mantener una vida sana desde el punto de vista de ejercicio, etcétera, etcétera, nos ayuda mucho a que la enfermedad se mantenga controlada y podamos tener estadios de la enfermedad de los cuales tal vez podamos hacer terapias no tan invasivas, como por ejemplo escleroterapia. Muchas veces, lamentablemente, cuando el paciente llega ya tiene varices muy grandes, ya tiene la safena mala, ya tiene algún otro componente que nos obliga a llevar a ese paciente a una cirugía o a un procedimiento mucho más invasivo. ¿Tabaco y vapeo? Daño endotelial es daño endotelial, y el daño endotelial que produce el cigarro y el vapeo no está limitado a la parte arterial, también se ve en la parte venosa, y además nos agrega riesgo de trombosis, según ha sido establecido por algunos estudios. Entonces también es algo a lo que hay que tener mucho cuidado y básicamente pues puede llegar a afectarnos. Y entonces nosotros, bueno, es una enfermedad prácticamente prevenible, ¿verdad? Quitemos la carga genética, ¿verdad? Que si yo tengo una carga ahí... Yo diría que es prevenible las complicaciones de la enfermedad. Podemos mantenerla en algo muy noble o podemos llevarla a un punto muy, muy malo. Esta enfermedad tiene una variabilidad de presentaciones tan grandes que a veces uno mismo se pregunta, ¿será la misma enfermedad? O sea, ¿cómo es la misma enfermedad un capilarcito que una úlcera circunferencial de la pierna, ¿verdad? A veces es un poco difícil. Pero cuando entendemos la fisiopatología y cuando entendemos que lo que no está ocurriendo es devolverse la sangre de forma correcta, y tenemos que entender que las piernas son el único drenaje en el mundo existente que es de abajo hacia arriba, ¿verdad? Entonces tenemos un sistema de drenaje que tiene una complicación anatómica muy importante, y que el no lograr devolver la sangre de forma correcta, o sea, hacer que por algunas razones la sangre se empiece a ir hacia abajo, también aumenta tanto la presión que puede ser tan pequeño como un capilar o puede ser tan terrible como una úlcera, y que no necesariamente el hecho de tener un capilar me excluye el riesgo o me exime del riesgo de tener una enfermedad severa, porque como te decía, es una enfermedad progresiva, y las enfermedades progresivas siempre van a buscar la forma de avanzar en su estadio. ¿Cuándo deberíamos buscar una sesión o una consulta con un especialista en vascular periférico? Esto es muy importante. Yo realmente siempre les digo, lo más importante es entender el por qué el paciente quiere hacerlo. En pacientes sintomáticos, cualquier paciente que tenga síntomas, y hay que entender los síntomas venosos como ese dolor vespertino, o sea, 3, 4 de la tarde, tipo pesadez en las piernas, que además la pierna se hincha, se ve la pierna cargada, el tobillo lo vemos con edema, ese paciente que en la noche hace calambres adicionales, se levanta muy aliviado, pasa el día bien y otra vez en la tarde, usualmente es paciente que trabaja de pie, ese paciente es mejor que consulte, porque usualmente cuando ya desarrollamos síntomas ya vamos camino a una enfermedad peor. No quiere decir que tenga una enfermedad en estadios iniciales como capilares y demás no tengan la prevención y quieran consultar, pues también es correcto, e incluso hoy en día se está dando mucho el tema de la medicina preventiva, que es algo que aplaudo,
y mucha gente con mucha carga genética está llegando a las consultas de nosotros a decirnos, mi mamá y mi papá tienen varices. Entonces yo leí que tengo un 90% de posibilidades de tener enfermedad venosa, entonces por eso estoy aquí. Eso es súper atinado, porque de ahí muchas veces tenemos pacientes de 20 años a los cuales podemos intervenir desde ahí, les enseñamos estilos de vida saludables, les enseñamos el uso de prevención con media elástica, los ejercicios, etcétera, etcétera, y eso nos permite la posibilidad de que ese paciente nunca desarrolle esa enfermedad, o tal vez no, por lo menos en estadios avanzados. ¿Y qué podrías vos recomendarle a quienes nos están acompañando si van a Levi's, ¿verdad? Si notan alguno de estos problemas que mencionaste y van a Levi's, ¿qué tienen que comunicarle a su médico de atención primaria para poner un poco más de atención en eso? Creo que, bueno, muy importante el componente genético, explicarle siempre al médico, mi mamá, mi papá tenían, tener claridad con los síntomas, y es muy importante tener claridad a veces a la hora de brindar una historia clínica, porque eso puede hacer que el médico pueda depurar un poco más la línea de pensamiento, decirle, bueno, en la pierna la siento pesada, la siento que me pesa mucho, se me hincha, me dan calambres en la noche. A veces cuando aprovechamos la consulta, y es algo que puedo entender en la población, y lo puedo entender yo como paciente también cuando me ha tocado, tratamos de aprovechar esa consulta para sacar todas las dudas. Entonces eso hace que la línea de pensamiento para el médico a veces es un poco más compleja. Te voy a poner un ejemplo, a veces venimos y decimos, la pierna izquierda me duele mucho, me pesa, se me hincha el tobillo, y empezamos a dar una característica venosa y cerramos con y a veces me duele que atrás en la cabeza también, claro, y se me duerme la mano derecha. Entonces eso puede llevar un poco a veces a que la línea no esté como tan establecida. Entonces tal vez ser claros con la enfermedad venosa en las piernas, determinarla como los síntomas principales que tengo, y de esa forma tratar de que el médico que está en el EVAES ya sea o me refiera o me pueda iniciar tratamiento. Que lamentablemente a nivel institucional tenemos pocas opciones, pero por lo menos podemos empezar con alguna modalidad de soporte elástico mientras ya se llega a una atención pues especializada. Y eso te quería preguntar, el tema de las medias, ¿verdad? Porque la media no es la misma para todos, ¿verdad? No es la misma para todos, y es uno de los retos más grandes que tenemos. Creo que nadie, hoy lo dije en una de las charlas, nadie de los que hicieron las guías vivían la fortuna de sacarlos al mediodía. Es correcto. Entonces, ponerse medias hoy aquí es un tema muy diferente a ponerse medias en los Alpes, en Cartago, o en alguno de estos lugares. Hay que tratar de tener la educación, que el paciente entienda, tener flexibilidad, porque no nos queda de otra, aceptar ciertas cosas con el paciente, porque sabemos que es difícil, vivimos en un país que algunas zonas son muy calientes. Entonces con esto, pues que con la educación es mejor un poco que nada, ¿sabe? Y poco a poco el paciente va adquiriendo un gusto hacia la media, que los que usamos media sabemos que después de cierto tiempo, más bien uno dice, el día que no la uso siento las piernas terribles, a pesar de no tener enfermedad venosa. Entonces la media elástica es un gusto adquirido, pero termina siendo un gusto, y a la gente al final le termina gustando, termina sintiéndolo cuando no lo usa, y eventualmente el tema del calor y todo lo demás no termina siendo un cambio tan grande, es más una sensación que probablemente tener algo hasta la rodilla nos puede hacer pues pensar que está siendo más caliente. Bueno, como ustedes ven, es un tema que da para muchísimo, ¿verdad? Cordialmente invitado a que hagamos un programa, ¿verdad?, más extenso para hablar y de otros temas del sistema, ¿verdad?, circulatorio, que son importantes y que muchas veces nos quedamos con dudas. Si ustedes tienen alguna consulta o tienen dudas que quedaron pendientes, recuerden que lo pueden escribir en el Facebook y nosotros se lo hacemos llegar al doctor y con mucho gusto les hacemos la devolución. Muchísimas gracias por acompañarnos en este ratito. Y el doctor Castro, como les decía, es especialista en vascular periférico, trabaja en la Caja Costarricense de Seguro Social y también tiene su práctica privada en el Hospital Metropolitano en la sede de Plaza del Sol. Por si alguno de ustedes también tiene gusto de consultarlo. Muchísimas gracias, Gabriel. Con gusto, para servirles. A ustedes, gracias por acompañarnos y continuamos con más cápsulas desde el Congreso Médico Nacional en la Fortuna de San Carlos. Hasta luego.